Bueno, niños, en este video vamos a explicar cómo es que funciona la microcirculación, qué son las fuerzas de Starling, que a manera de resumen, normalmente las fuerzas de Starling están estudiando los fenómenos que suceden a nivel capilar. Es decir, todo esto entonces significará que está pasando desde un lado arterial hasta un extremo venoso. ¿Sale? Entonces, es como se intercambian los líquidos y demás, ¿no? Entonces, por el extremo arterial yo debo esperar que secretáramos líquidos y por el extremo venoso reabsorbemos ¿no? En cierta medida. Ahora, sabemos que esto, la gran mayoría de las veces sí puede alcanzar a reabsorberse todo, pero siempre existe cierta porción que nunca se reabsorbió. Existe cierta porción que nunca se reabsorbió. Entonces, normalmente tenemos una especie de sistema de emergencia, que es este que está, vamos a dibujarlo por acá, que es una especie de aspiradora que llamamos bomba linfática. La bomba linfática normalmente se encarga de entonces agarrar todos los residuos que quedaron por ahí y eventualmente regresarlos a la circulación venosa. ¿Por qué lugar? Por el conducto torácico derecho. También el izquierdo, solamente que es más abundante un poquito el derecho. No tiene sentido porque tenemos del lado del corazón derecho, pues todo el sistema venoso acaba. Ahora, vamos a ver que existen muchas fuerzas de Starling, pero principalmente pues podemos darle dos nombres, que es hidrostática y coloidosmótica o oncótica. Entonces vamos a empezar acá pues para qué sirven y todo esto. Entonces, la presión hidrostática se abrevia con una P y luego se le pone X, donde X puede ser C, que representa capilar, o X puede ser la I, que representa intersticial, ¿sale? Entonces puede ser PC, que significa presión hidrostática capilar, o PI, que representa presión hidrostática intersticial, ¿sale? Ahora, pues P significa hidrostática. Hidrostática. Ahora, como resumen, yo quiero que sepan que hidrostática es sinónimo de empujar. Empuja. Es la forma didáctica, ¿no? Y la otra es como un signo de pi medio feo, que es como esa cosa, que puede ser X, que tenemos presión coloidosmótica capilar o presión coloidosmótica intersticial, ¿sale? ¿La presión coloidosmótica es lo mismo? Sí, son sinónimos. Entonces, oncótica y coloidosmótica son sinónimos, ¿no? Entonces vamos a poner acá la presión oncótica. Normalmente la presión oncótica se encarga de jalar. Así es, jala. ¿Sale? Entonces, tenemos una presión hidrostática capilar en este extremo, que ¿qué hace? Empuja. ¿De dónde hacia dónde? Del capilar al intersticio. Excelente. Del capilar al intersticio. Tenemos una presión oncótica o coloidosmótica capilar que ¿qué hace? Jala. ¿De dónde hacia dónde? Del intersticio capilar. Así como también tenemos una presión hidrostática intersticial que empuja del intersticio al capilar, ¿sí? Y tenemos una presión coloidosmótica intersticial que jala del capilar hacia el intersticio, ¿vale? Entonces, hasta ahorita está sencillo todo, ¿no? Solamente que les van a poner números y ahí es cuando la gente se empieza a asustar. Entonces, vamos a ver primero presión hidrostática capilar, que es esta acá, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el determinante más importante de la presión hidrostática capilar? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Determinante más importante de la presión hidrostática capilar. Excelente, por acá ya nos mencionaron. El determinante más importante son dos cosas. Presión del vaso y volumen. Son los determinantes más importantes que tenemos. Presión hidrostática capilar es presión y volumen. Yo puedo modificar acá la cantidad de presión, por ejemplo, si hago una vasodilatación arterial o una compresión venosa. De hecho, es común que a veces las embarazadas, por el útero tan crecido que tienen, pueda comprimir la vena cava inferior. La vena cava inferior puede incrementar la presión hidrostática capilar, que aumenta la presión de salida, ¿sí? Y que por consecuente pueden tener edema de los piecitos, ¿no? No es raro que las embarazadas tengan, ¡ay, estoy reteniendo líquidos! Pero no están reteniendo líquidos en realidad. Solo tienen comprimida su cava. Entonces, ¿cuál es el determinante más importante de la presión hidrostática capilar? Presión y volumen es la cantidad de líquido o agua que tengamos ahí, ¿sale? Hasta ahí todo bien, ¿no?
Por el otro extremo tenemos la presión coloidosmótica capilar. ¿Cuál es el determinante más importante de la presión coloidosmótica capilar? ¿Qué me dice? Proteínas. Excelente. Las proteínas, muy bien, las proteínas. Especialmente, y es particularmente cierto para la albúmina. Así es. La única e inigualable. ¿Saben qué significa la ley de gravitación universal? Para la madre. Yo sé que tal vez suene medio tonto, pero se lo voy a decir. La idea es que normalmente mientras mayor atracción tenga, mientras mayor masa tenga un cuerpo, mayor atracción. Entonces, por eso, dile hola a tu gato. Por eso, normalmente todos los planetas que tienen menor masa que el Sol giramos alrededor de por eso es el sistema solar, ¿no? También, como la Tierra tiene mucha masa a comparación de la Luna, gira alrededor la Luna, ¿no? También por eso, como está cerca la Luna, jala a veces y sube la marea, ¿no? También por eso, si lo vemos aquí, pues por eso estamos pegados a la Tierra, ¿no? Porque es la fuerza de gravedad en realidad. Entonces, este principio físico universal se puede traspolar hasta la microcirculación. O sea que lo más grande que tenemos ahí en los vasos, además obviamente de las células, son las proteínas, entre ellos la albúmina. O sea que la albúmina, solamente por tener tanta masa o en kilodaltons, puede atraer moléculas de menor tamaño hacia ella. ¿Sale? De nuevo, es parte de la misma ley. Entonces, claro que estados de albúmina pueden modificar entonces estos. Las dos enfermedades más importantes que pueden alterar la presión coloidosmótica capilar es disminución de la albúmina, como por ejemplo, ¿en cuáles enfermedades? Una de ellas, que no produzcas proteínas, como lo es el caso de la insuficiencia hepática. La más común es la cirrosis, o que las empieces a orinar, ¿no? Por ejemplo, alguna nefropatía. Son nefropatías. Que es particularmente cierto para el síndrome nefrótico, ¿no? Que son un conjunto de enfermedades glomerulares, de inflamatorias, por mencionarse unos cuantos. Entonces, hasta aquí todo claro, ¿no? Sí. Vientos. Entonces, eso se puede incrementar, por ejemplo, a veces en casos de una embarazada, pero también un paciente que esté reteniendo mucha agua, por ejemplo, un paciente con falla cardíaca, que no esté bombeando sangre y se incrementa la presión venosa y se causa el edema agudo de pulmón, o por ejemplo, también en miembros pélvicos inferiores tienen disnea, etc, etc, etc. Esos son los escenarios clínicos más comunes. Y la idea es que tanto la presión hidrostática intersticial como la presión coloidosmótica intersticial están siendo determinados por nuestro mismo, que es La bomba linfática. la famosa bomba linfática, ¿no? Estas y estas son determinadas por la bomba linfática. ¿Ok? Todo bien hasta ahorita, ¿no? Sí. Ahora falta que le agreguemos números. Entonces, con esto, los datos de microcirculación nos ayudan a saber si algo se filtra, si se reabsorbe. ¿Por qué no es absorción? Porque no es un intestino, ¿no? Si algo se filtra o se reabsorbe. Entonces, les van a poner así. ¿Sabes qué? La presión hidrostática capilar equivale a 32 milímetros de mercurio. La presión la presión coloidosmótica capilar equivale a, no sé, 12 milímetros de mercurio. Esos son imaginarios. Les voy a poner a hacer ejercicios. La presión hidrostática intersticial vamos a decir que equivale a 10 milímetros de mercurio y la presión coloidosmótica intersticial equivale a 4 milímetros de mercurio. Entonces, por ejemplo, si yo al inicio les pongo a ver esto, es como, ¡a la madre! ¿Qué hago, no? Entonces, la idea es que para poder resolver este tipo de ejercicios, lo primero que tienen que hacer, esto es para saber si esto se está filtrando o reabsorbiendo, ¿no? Entonces, para tú poder calcular esto, es la suma de las fuerzas de Starling. O sea, hay una fórmula, pues, pero yo les voy a decir una forma fácil de hacerlo. Es la suma de las fuerzas de Starling, por una cosa que se llama coeficiente de filtración, que es mejor conocido como KF. O sea que todo esto que vayan a sumar de acá, al final del día se tiene que multiplicar por el coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración es una constante de permeabilidad hidráulica. O sea, ¿qué tanta agua puede pasar por ahí? Permeabilidad hidráulica. Y es un valor que que es un valor que les van a dar. Siempre se los van a dar. ¿Sale? Nunca los van a poner a calcular esto. Se puede, claro, pero no lo van a poner a hacer. Entonces, les voy a enseñar esta forma fácil para poderlo calcular. Yo siempre antes del examen hacía como una especie de mini trampa, otra vez. Así como el corazón que dibujaba en el ciclo cardíaco, yo ponía En el concurso. Así es, yo hacía algo así, miren, yo ponía
las fuerzas que van del capilar al intersticio, que le llamaba columna A, y las fuerzas que van del intersticio al capilar, que es columna B. Hasta aquí todo bien, ¿no? Sí. Entonces dije, ah, bueno, pues entonces significa que estas son las dos columnas que yo tengo y voy a ver cuál predomina y hacia dónde va. Y ojo, la idea es que ustedes, dependiendo de estos valores, van a tener dos columnas y van a sacar una diferencia. Una diferencia. Entonces les recuerdo, una diferencia no es como restar la A de la B o la B de la A, es No. la mayor de la menor para sacar un valor absoluto. ¿Sale? Entonces, ahí les va. Si el valor más grande que les sale es la columna A, el resultado, sean los milímetros de mercurio que sean, va a ser de filtración. Ok. Si el valor más grande le sale en la columna B, sea el resultado que sea, va a ser reabsorción. O sea que principalmente estaría saliendo líquido si predomina la columna A o estaría reabsorbiendo líquido si fuera la columna B. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, les va a salir un ejercicio así. Entonces, yo les voy a decir cómo yo lo resuelvo. Entonces, tengo aquí todas las fuerzas, la presión hidrostática capilar, la coleosmótica capilar, la hidrostática intersticial y la oncótica intersticial. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, y todo lo vamos a hacer ahorita. Presión hidrostática capilar, ¿qué hace? El capilar, el intersticio. Empuja, ¿de dónde hacia dónde? Ajá. Capilar. Capilar al intersticio. Entonces, ¿en qué lado la pondrían? Venga. En En el la A. Entonces, yo pondré acá, ok, aquí va el 32. Luego, presión coleosmótica capilar, ¿qué hace? Del Jala o empuja intersticio. primero. Jala o empuja. intersticio al Jala. capilar. ¿De dónde hacia dónde? Del intersticio hacia el capilar. Entonces, ¿en qué lado lo pondría? En la B. B. Ahora vamos por acá. Presión hidrostática intersticial. Empuja. ¿De dónde hacia dónde? Del intersticio al capilar. Entonces, columna B, ¿no? Aquí. Luego, coleosmótica intersticial, ¿no? ¿Qué hace? Jala. ¿De dónde hacia dónde? Del capilar al intersticio. Entonces la pondremos acá. Entonces, ustedes van a sumar estas dos. Aquí me dio 36 y acá me dio 22. 22. Entonces, yo sé que cuál es mayor, el 36 o 22. Entonces, Filtración. sea lo que sea, el resultado va a ser filtración. O a veces el doctor pone hacia afuera o hacia adentro. Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí sacan el valor absoluto. Aquí sería 36 menos 22. Nos 14. daría 14. Serían 14 milímetros de mercurio de filtración la respuesta. Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo les dijera que la KF es de 0.5? Se multiplicaría. Sería la mitad de eso, ¿no? Multiplicar por eso y sería 7. 7. O sea, ahí les va. Y esto es súper importante. Si en un ejercicio no les dan KF, asuman que el valor es 1. Si no les dan KF, asuman que el valor es 1. Entonces decir, ah, bueno, si no te lo dieron, pues ahí sí que el resultado. Como 14 y ya. Si sí me lo dieron, pues lo multiplico. ¿Sale? Okay. Vamos a empezar a hacer unos ejercicios ustedes, ¿sale? Sí. Uno para practicar. Entonces traten de hacerlo rápido porque YouTube espera. Pues va el primero. Vamos a poner aquí 40, acá 17, acá 8 y acá 4. 3. Entonces tienen 1 minutito y medio para resolverlo. Ya que sean niños grandes, pues ya pueden nomás hacerlo en su cabeza. Normalmente le hago así, como los vectores y ya. Pero pues, ustedes son babies aún. No, es 1. No les voy a decir valor. Le inventé. Listongos. ¿Listos? Sí, bueno. Ok, acá 1. Espera que acá termine. Buen meme. Volviendo. Entonces sería, por ejemplo, acá presión hidrostática capilar. ¿Qué hace? Filtra. Empuja. ¿De dónde hacia dónde? Del capilar al intersticio. Entonces lo pondríamos acá. 17. Presión coleosmótica capilar. ¿Qué hace? Jala. Del intersticio al capilar. Entonces acá 40. Presión hidrostática intersticial. ¿Qué hace? Empuja. ¿De dónde hacia dónde? Empuja.
Empuja del intersticio capilar. Esta acá sería 3, sería 20, acá sería 48, serían 28 milímetros de mercurio de reabsorción. Y si yo les digo que la KF es de 0.5, serían 14. La mitad. No, 24. a 28, 14, sí, no. 14, ¿no? Bien, niños, Sí. pues, así se resuelven este tipo de ejercicios. Espérenme.